Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Muchas veces, cuando el almacén está vacío, su propietario se acuerda del muchacho aquel que nunca supieron cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Lo imaginaba siempre como la primera vez que lo vio, con la ropa polvorienta, la barba crecida y sobre todo con aquella melena larga y desprolija que le caía casi hasta los ojos. Era recién el principio de la primavera y por eso, cuando entró al almacén, supuso que sería un mochilero de paso hacia el sur. Compró latas de conserva y yerba, o tal vez café. Y mientras el almacenero le hacía la cuenta, el muchacho se miró en el reflejo de la vidriera. Se apartó el pelo de la frente y le preguntó por una peluquería. 2 peluquerías había por aquel entonces en Puente Viejo. Y el almacenero piensa que si lo hubieran mandado a lo del viejo Melchor, quizá nunca se hubiera encontrado con la francesa y nadie habría murmurado. Pero la peluquería de Melchor estaba en la otra punta del pueblo y de todos modos no se hubiera podido evitar lo que sucedió. Lo mandó a la peluquería de Cervino y se asomó la francesa. Y la francesa miró al muchacho como miraba ella a los hombres. Y ahí fue que empezó el maldito asunto, porque el muchacho se quedó en el pueblo y todos pensaron lo mismo, que se quedaba por ella. No hacía un año que Cervino y su mujer se habían establecido en Puente Viejo, y era muy poco lo que se sabían de ellos. No se daban con nadie, como solía comentarse en el pueblo. En el caso de Cervino era solo timidez, pero la francesa era arrogante. Venían de la ciudad. Habían llegado el verano anterior, al comienzo de la temporada. Y cuando Cervino inauguró su peluquería, pensaron que pronto arruinaría al viejo Melchor, porque Cervino tenía diploma de peluquero y premio en un concurso de corte a la navaja. Tenía tijera eléctrica, secador de pelo y sillón giratorio. Y echaba savia vegetal en el pelo y hasta spray si no se lo frenaba a tiempo. Además, en la peluquería de Cervino estaba siempre el último ejemplar del gráfico, en el revistero. Y estaba sobre todo la francesa. No sabían por qué le decían la francesa. Nunca habían conocido una mujer como aquella. Tal vez era simplemente que no usaba corpiño y que hasta en invierno podían darse cuenta que no llevaba nada debajo del pullover. Tal vez era esa costumbre suya de aparecerse apenas vestida
en el salón de la peluquería y pintarse largamente frente al espejo, delante de todos. Había en la francesa algo más inquietante, algo que estaba en su mirada. Miraba a los ojos, fijamente. Una mirada incitante, promisoria, pero que venía ya con un brillo de burla, como si la francesa los estuviera poniendo a prueba y supiera de antemano que nadie se le animaría, como si ya tuviera decidido que ninguno en el pueblo era hombre a su medida. Así, todo lo decía con los ojos. Todo delante de Cervino, que parecía no advertir nada, que se afanaba en silencio sobre las nucas, haciendo sonar cada tanto sus tijeras en el aire. La francesa fue al principio la mejor publicidad para Cervino, y su peluquería estuvo muy concurrida durante los primeros meses. Sin embargo, Melchor no era tonto y poco a poco fue recuperando su clientela. Consiguió, de alguna forma, revistas pornográficas que por esa época los militares habían prohibido. Y después, cuando llegó el Mundial, juntó todos sus ahorros y compró un televisor color, que fue el primero del pueblo. Entonces, empezó a decir a quien quisiera escucharlo que en Puente Viejo había una y solo una peluquería de hombres. La de Cervino era para maricas. Pero si muchos volvieron a la peluquería de Melchor, fue otra vez a causa de la francesa. No hay hombre que soporte durante mucho tiempo la burla o la humillación de una mujer. El muchacho se quedó en el pueblo. Acampaba en las afueras, detrás de los médanos, cerca de la casona de la viuda de Espinosa. Iba todas las semanas a la peluquería. Como costaba creer que fuera solamente a leer el gráfico, la gente empezó a compadecer a Cervino. Resultaba fácil apiadarse de él. Tenía cierto aire de inocencia y la sonrisa pronta, como suele suceder con los tímidos. Era extremadamente callado y en ocasiones parecía sumirse en un mundo intrincado y remoto. Algunas veces se lo sorprendía contemplando a la francesa con una pasión muda y reconcentrada, como si ni él mismo pudiera creer que semejante hembra fuera su esposa. Realmente daba lástima esa mirada devota, sin sombra de sospechas. Resultaba fácil condenar a la francesa, sobre todo para las casadas y casaderas del pueblo, que desde siempre habían hecho causa común contra sus terribles escotes. También muchos hombres estaban resentidos con la francesa. En primer lugar, los que tenían fama de gallos en Puente Viejo, como el ruso Nielsen. Hombres que no estaban acostumbrados al desprecio y mucho menos a la sorna de una mujer. Ya sea porque se había acabado el Mundial y no había de qué hablar, o porque en el pueblo venían faltando escándalos, todas las conversaciones desembocaban en las andanzas del muchacho y la francesa. Detrás del mostrador, el almacenero escuchaba,
una y otra vez las mismas cosas. Lo que había visto Nielsen una noche en la playa. Era una noche fría y sin embargo los dos se desnudaron y debían estar drogados porque hicieron algo que Nielsen ni entre hombres terminaba de contar. Lo que decía la viuda de Spinoza, que desde su ventana siempre se escuchaban risas y gemidos en la carpa del muchacho. Los ruidos inconfundibles de dos que se revuelcan juntos. Lo que contaba el mayor de los Vidal, que en la peluquería, delante de él, y en las narices de Cervino, bla, 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 bla. En fin, quién sabe cuánto habría de cierto en todas aquellas habladurías. Un día se dieron cuenta que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Al muchacho no lo veían más y tampoco aparecía la francesa, ni en la peluquería, ni en el camino a la playa, por donde solía pasear. Lo primero que pensaron es que se habían ido juntos, y tal vez porque las fugas tienen siempre algo de romántico, o tal vez porque el peligro ya estaba lejos, las mujeres parecían dispuestas a perdonar a la francesa. Era evidente que en ese matrimonio algo fallaba, decían. Cervino era demasiado viejo para ella, y por otro lado, el muchacho era tan buen mozo. Y comentaban entre sí, con risitas de complicidad, que quizás ellas hubieran hecho lo mismo. Pero una tarde, que se conversaba de nuevo sobre el asunto, estaba en el almacén la viuda de Spinoza, y la viuda dijo con voz de misterio que a su entender algo peor había ocurrido. El muchacho aquel había acampado cerca de su casa, y aunque ella tampoco lo había vuelto a ver, la carpa todavía estaba allí, y le parecía muy extraño que se hubieran ido sin llevarse la carpa. Alguien dijo que tal vez debería avisarse al comisario, y entonces la viuda murmuró que sería conveniente vigilar también a Cervino. El almacenero se enfureció, pero no sabía muy bien cómo responder. Tenía por norma no discutir con los clientes. Empezó a decir débilmente que no se podía acusar a nadie sin pruebas, que para él era imposible que Cervino, que justamente Cervino... La viuda lo interrumpió. Era bien sabido que los tímidos, los introvertidos, cuando están fuera de sí, son los más peligrosos. Estaban dando vueltas sobre lo mismo, cuando Cervino apareció en la puerta. Hubo un gran silencio. Debió advertir que hablaban de él, porque todos trataban de mirar hacia otro lado. Cuando hizo el pedido, llevó poca comida y no compró yogur. Mientras pagaba, la viuda le preguntó bruscamente por la francesa. Cervino dijo que su mujer había viajado a la ciudad para cuidar al padre, que estaba muy enfermo, pero que pronto volvería, tal vez en una semana. Cuando terminó de hablar, había en todas las caras una expresión de desencanto. Sin embargo, apenas se fue, la viuda volvió a la carga. A ella, decía, no la había engañado ese farsante. Nunca más veríamos a la pobre mujer. Y repetía por lo bajo
que había un asesino suelto en Puente Viejo y que cualquiera podía ser la próxima víctima. Transcurrió una semana, transcurrió un mes entero y la francesa no volvía. Al muchacho tampoco se lo había vuelto a ver. Los chicos del pueblo empezaron a jugar a los indios en la carpa abandonada y Puente Viejo se dividió en dos bandos. Los que estaban convencidos de que Cervino era un criminal y los que todavía esperaban que la francesa regresara, que eran cada vez menos. Se escuchaba decir que Cervino había degollado al muchacho con la navaja mientras le cortaba el pelo. Las madres les prohibían a los chicos que jugaran en la cuadra de la peluquería y les rogaban a sus esposos que volvieran con Melchor. Sin embargo, aunque parezca extraño, Cervino no se quedó sin clientes por completo. Los muchachos del pueblo se desafiaban unos a otros a sentarse en el fatídico sillón del peluquero para pedir el corte a la navaja. Y empezó a hacer prueba de hombría, llevar el pelo batido y con spray. Cuando le preguntaban por la francesa, Cervino repetía la historia del suegro enfermo, que ya no sonaba tan verdadera. Mucha gente dejó de saludarlo y la viuda de Espinosa había hablado con el comisario para que lo detuviese. Pero el comisario había dicho que mientras no aparecieran los cuerpos, nada podía hacerse. En el pueblo se empezó entonces a conjeturar sobre los cadáveres. Unos decían que Cervino los había enterrado en su patio, otros que los había cortado en tiras para arrojarlos al mar. Y así Cervino se iba convirtiendo en un ser cada vez más monstruoso. Se escuchaba en el almacén hablar todo el tiempo de lo mismo, y el almacenero empezó a sentir un temor supersticioso. El presentimiento de que en aquellas interminables discusiones se iba incubando una desgracia. La viuda de Espinosa parecía haber enloquecido. Andaba abriendo pozos por todos lados con una ridícula palita de playa, vociferando que ella no descansaría hasta encontrar los cadáveres. Y un día los encontró. Fue una tarde a principios de noviembre. La viuda entró en el almacén preguntando si había palas y dijo en voz bien alta, para que todos la escucharan, que la mandaba el comisario a buscar palas y voluntarios para cavar en los médanos detrás del puente. Después dijo que había visto allí, con sus propios ojos, un perro que devoraba una mano humana. De pronto, todo era verdad. La viuda encabezó la marcha, airosa. El almacenero iba último, cargando las palas. Miraba a los demás y veía las mismas caras de siempre. La gente que compraba en el almacén yerba y fideos. Miraba a su alrededor y nada había cambiado. Ningún súbito vendaval, ningún desacostumbrado silencio. Era una tarde como cualquier otra, a la hora inútil en que se despierta de la siesta. Abajo se iban alienando las casas.
cada vez más pequeñas, y hasta el mar, distante, parecía pueblerino, sin acechanzas. Por un momento le pareció comprender de dónde provenía aquella sensación de incredulidad. No podía estar sucediendo algo así, no en Puente Viejo. Cuando llegaron a los médanos, el comisario no había encontrado nada aún. Estaba cavando con el torso desnudo y la pala subía y bajaba sin sobresaltos. Señaló vagamente el entorno y el almacenero distribuyó las palas. Hundió la suya en el sitio que le pareció más inofensivo. Durante un largo rato solo se escuchó el seco vaivén del metal embistiendo la tierra. Él pensaba que tal vez la viuda se había confundido, que quizá no fuera cierto, cuando se oyó un alboroto de ladridos. Era el perro que había visto la viuda, un pobre animal raquítico que se desesperaba alrededor de ellos. El comisario quiso espantarlo a cascotazos, pero el perro volvía, y en un momento pareció que iba a saltarle encima. Entonces se dieron cuenta que era ese el lugar. El comisario volvió a cavar, cada vez más rápido. Era contagioso aquel frenesí. Las palas se precipitaron todas juntas. Y de pronto el comisario gritó que había dado con algo. Escarbó un poco más y apareció el primer cadáver. Los demás apenas le echaron un vistazo y volvieron enseguida a las palas, casi con entusiasmo, a buscar a la francesa. Pero él se acercó y lo miró con detenimiento. Tenía un agujero negro en la frente y tierra en los ojos. No era el muchacho. Se dio vuelta para advertirle al comisario y fue como si se adentrara en una pesadilla. Todos estaban encontrando cadáveres. Era como si brotaran de la tierra. A cada golpe de pala rodaba una cabeza o quedaba al descubierto un torso mutilado. Por donde se mirara, muertos y más muertos. Cabezas, cabezas. El horror lo hacía deambular de un lado a otro. No podía pensar, no podía entender, hasta que vio una espalda acribillada y más allá una cabeza con venda en los ojos. Miró al comisario y el comisario también sabía. El comisario ordenó que se quedaran allí, que nadie se moviera, y volvió al pueblo a pedir instrucciones. Del tiempo que transcurrió hasta su regreso, el almacenero solo recuerda el ladrido incesante del perro, el olor a muerto y la figura de la viuda hurgando con su palita entre los cadáveres, gritando que había que seguir, que todavía no había aparecido la francesa. Cuando el comisario volvió, caminaba erguido y solemne, como quien se apresta a dar una orden. Se plantó delante de ellos y los mandó que enterraran de nuevo los cadáveres, tal como estaban. Todos volvieron a las palas. Nadie se atrevió a decir nada. Mientras la tierra iba cubriendo los cuerpos, la pregunta silenciosa era si el muchacho estaría también allí. El perro ladraba y saltaba enloquecido. Entonces vieron al comisario,
con la rodilla en tierra y el arma entre las manos. Disparó una sola vez. El perro cayó muerto. Dio luego 2 pasos, con el arma todavía en la mano, y lo pateó hacia adelante, para que también lo enterraran. Antes de volver, les ordenó que no hablaran con nadie de aquello, y anotó uno por uno los nombres de los que habían estado allí. La francesa regresó pocos días después. Su padre se había recuperado por completo. Del muchacho nunca se volvió a hablar. La carpa la robaron, ni bien empezó la temporada. Infierno Grande, de Guillermo Martínez.